Bienvenida a Un Caos con Ritmo. Yo soy Gineris, mamá, entrenadora y una mujer que intenta bailar con la vida, aunque a veces suena desafinada. Aquí hablamos de movernos, de cuidarnos y de empezar de nuevo todos los días con intención pero sin presiones, porque aunque todo sea un caos, siempre le ponemos ritmo. Y hoy quiero hablarles de un tema que, si les soy sincera, me costó decidir si quería compartir o no. Porque cuando las personas me conocen hoy, normalmente conocen a la entrenadora. Ven a alguien que hace ejercicio, que habla de hábitos saludables, que comparte rutinas y que parece tener todo bastante claro. Pero la realidad es que mi relación con mi cuerpo no siempre ha sido buena. Y creo que es importante decirlo porque muchas veces vemos a alguien en redes sociales y pensamos que esa persona siempre ha sido así, que siempre se ha sentido segura de sí misma, que siempre ha disfrutado hacer ejercicio o que nunca ha tenido inseguridades. Y no, no es así. Por muchos años tuve una relación bastante complicada con mi cuerpo. Hubo momentos en los que no me gustaba lo que veía en el espejo, momentos en los que entrenaba por razones equivocadas, momentos en los que utilizaba la comida como un refugio emocional. Y también hubo momentos en los que entendí que el problema nunca había sido solamente mi peso. Así que hoy quiero contarles esa historia, no porque crea que mi historia sea más importante que la de cualquier otra persona, sino porque estoy segura de que alguien que me está escuchando necesita saber que no está solo o sola. Porque si algo he aprendido con el tiempo es que todos libramos batallas que muchas veces nadie ve. Desde pequeña siempre fui una niña muy activa. Me encantaba y aún me encanta moverme. Practiqué diferentes deportes, participé en grupos de baile y honestamente el ejercicio nunca fue algo que sintiera como una obligación. Simplemente era algo parte de mi vida. No recuerdo preocuparme por mi peso, no recuerdo mirarme al espejo buscando defectos, no recuerdo contar calorías, simplemente vivía. Y creo que muchas veces esa es una de las cosas más bonitas de la niñez. No estamos constantemente pensando en cómo nos vemos, estamos más preocupados por disfrutar. Pero entonces llegó una etapa que cambió muchas cosas y es la universidad. Entrar a la universidad significó un cambio enorme para mí como para muchas personas. Me hospedaba lejos de mi casa, tenía nuevas responsabilidades, nuevas amistades, nuevas rutinas. Era como empezar una vida completamente diferente. Y poco a poco dejé de hacer todas esas cosas que antes eran normales para mí. Ya no bailaba, ya no practicaba deportes, ya no entrenaba. Mi vida se convirtió en estudiar, hacer trabajo, salir con amistades y adaptarme a esta nueva etapa. Lo curioso es que mi alimentación prácticamente no cambió. Yo seguía comiendo igual, comía de todo. Y siendo completamente honesta, tampoco era algo que me preocupara demasiado. En ese momento uno siente que esas cosas no importan. Uno piensa, estoy joven aún, después veo lo que sucede. Pero el cuerpo sí estaba cambiando. Y algo que he pensado muchas veces mirando hacia atrás es que esos cambios casi nunca ocurren de un día para otro. No es como que un martes te levantas y de repente subiste 30 libras. No, eso no es así. Es un proceso lento. Tan lento que muchas veces ni siquiera te das cuenta. O quizás sí notas que un pantalón aprieta un poquito más o que una camisa ya no te queda igual, pero lo ignoras porque estás ocupado, porque tienes otras prioridades, porque piensas que no pasa nada, hasta que llega un momento en el que ya no puedes ignorarlo. Y ese momento para mí tiene un recuerdo específico. Recuerdo que iba para la playa. Estaba en mi casa preparándome, buscando qué ponerme y cuando fui a ponerme el traje de baño, sentí que ya no me quedaba igual. Todavía puedo recordar esa sensación y exactamente los colores que tenía el traje de baño. No fue solamente que el traje de baño no me quedara más ajustado, fue la sensación de decir, algo cambió. En ese momento yo estaba pesando casi 140 libras. Y sé que probablemente alguien que esté escuchando esto piense, pero 140 libras no es mucho y tienes razón. No hay un peso que automáticamente sea bueno o malo, pero cuando toda tu vida has pesado alrededor de 110 libras, un cambio de casi 30 libras sí se siente. Y más allá del número en la balanza, lo que realmente me afectó fue cómo yo me sentía. No me sentía cómoda, no me reconocía.
Ese mismo día nos tomamos varias fotos en la playa y hubo una en particular. No sé si alguna vez les ha pasado que ven una foto y sienten que esa persona no son ustedes. No porque la foto esté fea, no porque salieron mal, sino porque simplemente sienten que dejaron de reconocerse. Eso fue exactamente lo que sentí. Recuerdo mirar esa foto y pensar, ¿en qué momento yo llegué hasta aquí? Y quiero hacer una pausa, porque no quiero que el mensaje de este episodio sea que subir de peso está mal. No, lo que quiero transmitirle es que yo no me estaba cuidando, no hacía actividad física, dormía súper mal, mi alimentación era completamente automática, vivía reaccionando al día a día y eso era lo que realmente me estaba pasando factura. Muchas veces confundimos el peso con el problema, pero el peso en muchas ocasiones simplemente es el resultado de hábitos que llevamos meses o incluso años repitiendo. Y ahí fue donde comenzaron muchas inseguridades. Porque cuando uno no se siente cómodo consigo mismo, empiezan a aparecer pensamientos que normalmente no aparecen cuando uno está en paz. Empiezas a compararte, empiezas a criticarte, empiezas a evitar ciertas fotos, empiezas a preguntarte si la ropa te hace ver más grande y poco a poco, sin darte cuenta, tu cuerpo deja de ser simplemente tu cuerpo y se convierte en algo contra lo que estás peleando todos los días. Y como si eso fuera poco, también comenzaron los comentarios de perdiste la figura, qué te pasó, estás comiendo más. Y quiero detenerme aquí porque sé que muchas personas se van a identificar con esto. Muchas veces los comentarios vienen de personas que queremos muchísimo, familiares, amigos, personas cercanas, y muchas veces lo dicen como un relajo, como una broma, sin mala intención. Pero cuando tú ya te sientes inseguro con tu cuerpo, esas palabras pesan muchísimo más, porque terminan confirmando exactamente aquello que tú llevas días, semanas o meses diciéndote frente al espejo. Y creo que esa fue una de las etapas donde mi autoestima comenzó a verse realmente afectada, no solamente porque había cambiado físicamente, sino porque comencé a creer que mi valor dependía de cómo me veía. Y sin darme cuenta, ahí comenzó una batalla que me acompañó durante varios años. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna vez se han sentido que dejaste de reconocerte? No necesariamente porque subiste o bajaste de peso, sino porque dejaste de cuidarte, porque dejaste de dedicarte tiempo, porque te pusiste al final de la lista. Si tu respuesta es sí, quiero que sepas que entiendo perfectamente cómo se siente, porque yo también estuve ahí. Después de ese día en la playa, hubo algo que cambió dentro de mí. No fue que al otro día me levanté llena de motivación, no fue que inmediatamente compré ropa deportiva o me inscribí en un gimnasio, pero sí hubo una vocecita en mi cabeza que no se callaba. Cada vez que me veía en un espejo, cada vez que veía aquella foto, cada vez que me probaba alguna ropa, y esa vocecita repetía una y otra vez, tienes que hacer algo. Así fue como decidí volver a entrenar y durante mucho tiempo pensé que esa había sido una gran decisión. Hoy sigo pensando que volver a mover mi cuerpo fue una buena decisión, pero las razones por las que lo hacía no eran las correctas. Yo no entrenaba porque quería sentirme más fuerte, no entrenaba porque quería tener más energía, no entrenaba porque quería cuidar mi salud, entrenaba porque no me gustaba mi cuerpo. Y eso cambia absolutamente todo, porque una cosa es entrenar desde el amor propio y otra muy distinta es entrenar desde el rechazo. Yo iba al gimnasio pensando, tengo que bajar de peso, tengo que verme mejor, tengo que cambiar mi cuerpo, pero nunca pensaba, qué bueno que hoy puedo moverme, qué bueno que mi cuerpo me permite hacer esto. No, mi enfoque estaba completamente en cambiar lo que veía en el espejo. Y cuando entrenas desde ese lugar es muy fácil abandonar, porque cualquier pequeño resultado parece insuficiente. Te pesas, no bajaste, te frustras, te miras al espejo, no ves cambios, te vuelves a frustrar. Entrenas una semana, no pasa nada, te frustras otra vez y poco a poco dejas de ir. Eso fue exactamente lo que me pasó durante mucho tiempo. Era un ciclo, empezaba, lo dejaba, volvía.
lo dejaba otra vez. Y aunque hoy soy entrenadora, quiero decir algo que quizás sorprenda a algunas personas. La parte más difícil del ejercicio casi nunca es el ejercicio. La parte más difícil es construir la disciplina, porque la motivación cambia todos los días. Hay días en los que te sientes con ganas de entrenar y hay días en los que no quieres ni ponerte los tenis. La diferencia la hace la disciplina, porque en aquel momento yo todavía no entendía eso y había otro detalle que tampoco ayudaba. Cada vez que terminaba de entrenar me iba a comprar un mantecado de Cold Stone y no cualquier mantecado, era enorme, de chocolate con almendras y más chocolate, todavía es mi favorito. Yo sentía que me lo había ganado, pensaba, ok, ya entrené, me lo merezco. No estoy diciendo que comer un mantecado esté mal, para nada. Yo todavía disfruto de un buen postre de vez en cuando. El problema era la relación que yo tenía con la comida, porque no era un gusto ocasional, era un premio, una recompensa, una forma de decirle a mi cerebro, sufriste entrenando, ahora te toca esto. Y con el tiempo entendí que eso tampoco era saludable. Pero hubo un día que recuerdo perfectamente. Estaba frustrada, no recuerdo exactamente por qué, tal vez la universidad, el trabajo o por mi propio cuerpo. Probablemente era una mezcla de todo. Y ese día fui a Costco, pero en lugar de comprar un mantecado regular, compré uno de esos envases grandes que venden para llevarse para la casa. Escogí mi mezcla favorita, la de siempre, llegué a mi apartamento, me senté frente al televisor y me lo comí completo. Yo sola. O sea, una mezcla de las grandes que se supone que es para compartir. Cuando terminé, no me sentía feliz, no me sentía satisfecha, no me sentía mejor, me sentía peor. Y ese fue uno de los momentos incómodos en los que uno tiene que ser completamente honesto consigo mismo. Porque ahí entendí que el problema no era solamente que no hacía suficiente ejercicio, también tenía una relación muy poco saludable con la comida. Comía cuando estaba triste, cuando estaba estresada, cuando estaba aburrida, viendo televisión. Siempre tenía algo en las manos. Chocolate, galletas, merienda, lo que fuera. Y curiosamente, muchas veces ni siquiera tenía hambre. Lo que quería era sentirme mejor. Con los años descubrí que eso tiene un nombre. Se conoce como alimentación emocional. Esto es cuando utilizamos la comida para intentar manejar emociones como el estrés, la ansiedad, la tristeza o incluso el aburrimiento. Y quiero decir algo importante. Eso no significa que esté mal disfrutar la comida. La comida también forma parte de nuestra cultura, de nuestras celebraciones y de los momentos bonitos. El problema aparece cuando la comida se convierte en nuestra única herramienta para gestionar lo que sentimos. Cuando cada emoción termina en el refrigerador, cuando cada día difícil termina con un atracón, cuando comer deja de responder al hambre física y empieza a responder únicamente al hambre emocional. Y aquí fue donde empecé a entender algo que hasta el día de hoy comparto con mis clientes. El ejercicio y la alimentación no son solamente temas físicos, también son temas emocionales. Muchas veces creemos que alguien deja de entrenar porque es vago, porque no tiene disciplina, porque no quiere, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Hay personas que están agotadas emocionalmente. Hay personas que utilizan la comida para aliviar el estrés. Hay personas que sienten tanta culpa por su cuerpo que cada entrenamiento se convierte en un castigo. Y desde ese lugar es muy difícil construir hábitos que duren. De hecho, la ciencia lleva muchos años estudiando cómo el movimiento influye en nuestra salud mental. Sabemos que hacer actividad física de manera regular puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, disminuir síntomas de ansiedad y depresión leves, aumentar la sensación de bienestar. No es una solución mágica ni reemplaza la ayuda profesional cuando hace falta, pero sí es una herramienta muy valiosa para cuidar nuestra salud emocional. Y creo que eso explica por qué. Incluso en aquellos años donde no era constante entrenando, había algo que sí notaba. Cada vez que lograba mover mi cuerpo, aunque fuera una caminata, aunque fuera a bailar un rato, aunque fuera una rutina corta, mi mente se sentía diferente. Era como si respirara un poco mejor, como si por un momento pudiera ordenar el caos que tenía en la cabeza. En ese momento todavía no entendía por qué. Hoy sí.
y eso cambió completamente en la forma en la que veo el ejercicio, porque dejó de ser únicamente una herramienta para cambiar mi físico y comenzó a convertirse en una herramienta para cuidar mi mente. Pero todavía me faltaban muchas lecciones por aprender, porque después de un tiempo dejé nuevamente de entrenar. La universidad seguía exigiendo mucho, comencé un nuevo trabajo, sentía que nunca tenía tiempo y me repetía la frase que probablemente todos hemos dicho alguna vez: cuando tenga más tiempo, vuelvo. Ese momento nunca llega solo, hay que construirlo. Entre la universidad, el nuevo trabajo, las tareas y todas las responsabilidades del día a día, sentía que simplemente ya no tenía tiempo y, siendo sincera, creo que esa era una de las excusas que me repetía constantemente. Porque cuando realmente queremos hacer espacio para algo, aunque sean 15 o 20 minutos, casi siempre podemos encontrar la manera. Pero en ese momento yo todavía no estaba lista para construir ese hábito. Sin embargo, hubo algo que sí decidí cambiar: mi alimentación. Y quiero aclarar algo porque esto me parece importante. Yo nunca eliminé alimentos, nunca dejé de comer arroz, nunca dejé de comer pan, nunca dejé de comer dulces para siempre. Lo que hice fue empezar a ser más consistente en las porciones. Comencé a preguntarme si realmente tenía hambre, comencé a servirme menos cantidad y poco a poco eso empezó a hacer una diferencia. También intentaba mantenerme un poco activa, caminaba, bailaba en mi apartamento, hacía algunos ejercicios en casa. No era una rutina perfecta, ni siquiera era una rutina constante, pero empecé a darme cuenta de algo. Cada vez que me sentía muy estresada, mover mi cuerpo me ayudaba. No siempre solucionaba el problema, pero sí me ayudaba a despejar la mente. Y todavía hoy me pasa. Cuando tengo un día complicado, cuando siento mucho estrés, cuando tengo demasiadas cosas en la cabeza, salir a caminar o entrenar cambia completamente cómo me siento. Con el paso del tiempo fui bajando de peso. No ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, muy lento. Y finalmente llegué al peso con el que me sentía cómoda, aproximadamente unas 120 libras. Y aquí ocurrió algo interesante. Cuando llegué a ese peso, ya mis hábitos habían cambiado. Mis porciones ya no eran las mismas que antes. Comía todas mis comidas, bueno, casi todas, porque si hay algo con lo que siempre he batallado es con el desayuno. Durante muchísimos años me saltaba el desayuno casi todos los días y eso no cambió hasta que quedé embarazada. Fue durante el embarazo cuando realmente construí el hábito de desayunar todos los días y, gracias a Dios, es un hábito que todavía conservo. Pero volvamos a esos años. Llegué al peso que quería y pensé: ahora sí, ahora todo va a estar bien. Pero la vida tenía otra lección preparada para mí. Comencé a tomar pastillas para regular mi menstruación, empecé a salir mucho más, muchos jangueos, descuidé nuevamente mi alimentación, dormía menos, vivía con otro estilo de vida y poco a poco esta vez mi peso empezó a bajar demasiado. Llegué a pesar cerca de 100 libras y, curiosamente, volvió exactamente la misma sensación. No me gustaba cómo me veía, no me sentía cómoda, no me reconocía, y fue ahí cuando entendí algo que cambió completamente mi manera de pensar. Cuando pesaba más, la gente opinaba. Cuando pesaba menos, la gente también opinaba. Los comentarios cambiaron, pero nunca desaparecieron. Ahora escuchaba cosas como: ¿qué te pasó? ¿Te ves enferma? ¿Te veías mejor antes? ¿Necesitas comer? Y recuerdo pensar: entonces, ¿cuál es el peso correcto para los demás? Porque cuando estaba más llenita habían comentarios y cuando estaba muy delgada también. Ahí entendí algo que ojalá hubiera aprendido mucho antes. Las personas siempre van a tener una opinión sobre tu cuerpo. Siempre. Si haces ejercicio, van a opinar. Si no haces ejercicio, también. Si subes de peso, habrá alguien que te diga algo. Si bajas de peso, también habrá alguien que te diga una opinión. Y entonces comprendí que vivir intentando cumplir las expectativas de los demás es una batalla imposible de ganar, porque las expectativas cambian dependiendo de quién te esté mirando. Lo único que realmente importa es cómo tú te sientes. Y quiero hacerte una pregunta: ¿hace cuánto tiempo tomas decisiones sobre tu cuerpo basándote en lo que tú sientes y no en lo que opinan los demás? Porque muchas veces vivimos intentando alcanzar un estándar que ni siquiera escogimos nosotros.
Simplemente lo heredamos, lo escuchamos, lo vimos en redes sociales o crecimos rodeados de comentarios sobre el físico y terminamos creyendo que nuestro valor depende de una talla o de un número en la balanza. Hoy puedo decir con tranquilidad que estaba equivocada. Mi valor nunca estuvo en las 110 libras, ni en las 140, ni en las 120, ni en las 100. Mi valor nunca cambió. Lo que cambiaba era la forma en que yo me veía a mí misma. Y aunque ya entendía todo esto, todavía había un problema. Seguía sin lograr ser constante con el ejercicio. Ya tenía conocimientos de entrenamiento porque era lo que estaba estudiando. Sabía cómo hacer una rutina, sabía qué ejercicio escoger, sabía cómo progresar, pero saber no era suficiente. Compraba equipo para entrenar en casa. Un mes estaba súper motivada. Entrenaba una semana y luego lo dejaba. Pasaban varias semanas y volvía a empezar. Y otra vez abandonaba. Era un ciclo que se repetía constantemente. Y eso también me enseñó una lección. Saber qué hacer no garantiza que lo hagamos, porque entre el conocimiento y la acción existe algo muy importante: los hábitos, la disciplina y el entorno. Y precisamente fue cuando mi entorno cambió, que por primera vez sentí que también estaba cambiando mi forma de relacionarme con el ejercicio. Pero esa parte de la historia se las voy a contar ahora. Fue a finales del 2023 cuando realmente sentí que algo comenzó a cambiar. En ese momento comencé a entrenar junto con Dani y, aunque parezca algo sencillo, entrenar acompañada hizo una diferencia enorme. Ya no dependía únicamente de mi motivación. Había alguien esperándome. Había alguien que también quería cumplir con ese compromiso. Y eso hizo que fuera mucho más fácil mantener la constancia. Pero hubo otro cambio que también fue importante: mi trabajo. Ya no trabajaba en barras, ni en restaurantes, ni en ambientes donde mis horarios eran completamente desordenados. Ahora trabajaba en un gimnasio y aunque muchas veces pensamos que el entorno no influye tanto, la realidad es que sí influye. Cuando estás rodeado de personas que entrenan, que hablan de salud, que tienen hábitos similares a los que tú quieres construir, muchas decisiones empiezan a hacerse un poco más fáciles. Y fue ahí donde por primera vez dejé de entrenar por temporadas. Me propuse algo muy sencillo: entrenar al menos 3 veces por semana. No 5, no 6, no 2 horas diarias, solo 3 días, y cumplir con esos 3 días. Porque entendí que era mejor hacer poco, pero hacerlo de manera constante, que intentar hacerlo perfecto una semana y desaparecer durante un mes. Y entonces la vida volvió a sorprenderme. Me enteré que estaba embarazada y, como muchas mujeres, sentí miedo. Así que decidí detener los entrenamientos por una semana mientras visitaba a mi doctor y me orientara sobre qué era seguro hacer durante el embarazo. Poco después nos mudamos a Estados Unidos, una etapa completamente nueva, otro país, otra rutina, otra adaptación. Pero esta vez hubo algo diferente. No dejé de moverme. Comencé a caminar todos los días, a veces una milla, a veces dos. Continué haciendo entrenamiento de fuerza 3 veces por semana, siempre adaptado a mi embarazo y siguiendo las recomendaciones médicas. Y creo que ese fue uno de los regalos más grandes que pude darle a mi cuerpo durante esa etapa. No porque quisiera controlar mi peso, sino porque quería sentirme bien, quería sentirme fuerte, quería prepararme para todo lo que venía. Después nació mi hija y ahí comenzó otro capítulo completamente diferente. Si alguna mamá me está escuchando, probablemente sabe exactamente de qué hablo. Los primeros meses son hermosos, pero también son agotadores. Tu rutina desaparece, tu sueño cambia, tu cuerpo cambia, tus prioridades cambian y de repente sacar 10 minutos para ti parece casi imposible. Recuerdo que emocionalmente fue una etapa difícil, porque una parte de mí tenía miedo, miedo de volver a donde había estado años atrás, miedo de volver a sentirme incómoda con mi cuerpo y al mismo tiempo físicamente tampoco era fácil. Mi resistencia había bajado muchísimo. Me fatigaba haciendo cosas que antes hacía sin ningún esfuerzo. Y todavía hoy día sigo trabajando en mejorar mi resistencia. Pero hubo algo que hice diferente esta vez. No intenté regresar siendo la Ginelis de antes. No pretendí entrenar una hora diaria desde el primer día.
No me puse metas imposibles, simplemente decidí volver a empezar. Con secciones cortas, con ejercicios sencillos, respetando el momento en el que estaba. Y creo que esa ha sido una de las lecciones más importantes que he aprendido. Muchas veces pensamos que volver a empezar significa hacerlo exactamente igual que antes, y no. Volver a empezar significa comenzar desde donde estás hoy, no desde donde estabas hace 5 años, no desde donde estabas antes del embarazo, no desde donde estabas antes de convertirte en mamá, desde donde estás hoy, con el cuerpo que tienes hoy, con la energía que tienes hoy, con el tiempo que tienes hoy. Y eso cambió completamente mi relación con el ejercicio. Hoy ya no entreno porque odio mi cuerpo, entreno porque lo agradezco, porque este cuerpo ha pasado por muchas etapas. He pesado 100 libras, he pesado casi 140 libras, he bailado, he trabajado, he cargado cajas durante mudanzas, he entrenado a cientos de personas, he llevado un embarazo, he dado a luz y sigue aquí, acompañándome todos los días. ¿Significa eso que hoy me encanta absolutamente todo mi cuerpo? No, sería mentira decirlo. Todavía tengo días en los que me miro al espejo y hay cosas que quisiera mejorar. La diferencia es que ya no dejo que eso defina cómo me trato. Ya no entreno para castigarme, entreno para cuidarme. Ya no veo la comida como un premio o como un enemigo. Intento verla como una forma de nutrir mi cuerpo, aunque también disfruto un postre de vez en cuando. Y entendí que la salud no se trata de alcanzar un peso perfecto, se trata de construir hábitos que puedas sostener durante muchos años. Si pudieras regresar y hablar con aquella Ginelis que estaba llorando por una foto en la playa, le diría algo muy sencillo. No necesitas odiar tu cuerpo para decidir cuidarlo, porque creo que ese fue el error que cometí durante muchos años. Pensé que el cambio nacía del rechazo. Y hoy sé que los cambios que realmente duran nacen del respeto y del cariño que desarrollamos hacia nosotros mismos. Antes de terminar este episodio, quiero hacerte una última pregunta. Cuando piensas en hacer ejercicios, ¿lo haces porque quieres castigar tu cuerpo o porque quieres cuidarlo? Hazte esa pregunta y contesta con honestidad, porque la respuesta puede cambiar por completo la manera en la que te relacionas con el movimiento. Y si escuchaste este episodio y sentiste que una parte de mi historia también es parte de la tuya, quiero que sepas que no estás solo ni sola. De verdad lo digo, he estado ahí. Sé lo que es empezar, dejarlo, volver a empezar, sentir culpa, compararte con otras personas y pensar que nunca vas a lograr ser constante. Por eso, hoy mi trabajo como entrenadora va mucho más allá de enviar una rutina. Me gusta acompañar a las personas a construir hábitos que realmente puedan mantener, sin extremos, sin castigos, sin la presión de ser perfectos. Si sientes que necesitas esa guía, en la descripción de este episodio vas a encontrar toda la información sobre mis entrenamientos personalizados. Gracias por acompañarme en este episodio tan personal. Si llegaste hasta aquí, me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido la lección más grande que tu cuerpo te ha enseñado. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Caos con Ritmo. Mientras tanto, recuerda que aunque la vida sea un caos, siempre podemos ponerle ritmo.